Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero, me acompaña Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe, y contamos esta noche con la muy grata presencia de un destacado analista político, el doctor Ramón Tejada Holguín, quien es director del Departamento de la Presidencia de la República, es responsable de análisis estratégico. Ese no es exactamente el nombre, pero es tan largo que no cabría en la pantalla de televisión, pero exactamente, DIAPE, pero exactamente esa es la atribución de ese departamento, que me parece sumamente importante, porque es el responsable de analizar todos los hechos que tienen que ver dentro del marco de influencia de un gobierno. Muy buenas noches, doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por la invitación. Bueno, ya prácticamente terminó hoy la campaña con vista a las primarias, a pesar de que todavía mañana, viernes y todavía el sábado hasta el mediodía se puede hacer campaña política, pero el cierre de campaña del licenciado Gonzalo Castillo ha sido una de las demostraciones más grandes de adhesión a un candidato en toda esta campaña. ¿Cómo se vislumbra desde el Palacio Nacional este proceso? Mira, desde el Palacio Nacional este proceso se vislumbra trabajando como gobierno para hacer un buen gobierno, porque una de las órdenes que ha dado el presidente bien clara es que aquellos funcionarios que incursionen en la política y en el apoyo a Gonzalo Castillo, pues lo hagan en su tiempo libre, fuera de los recintos de trabajo y bajo su propio deseo. Así que su propia responsabilidad. O su propia responsabilidad. Así que desde el Palacio nosotros no hemos intervenido como funcionarios en estos aspectos de la política. Si tuviéramos que ahondar en la naturaleza del trabajo que usted realiza, evidentemente para el presidente de la República, supongo que por la naturaleza de ese trabajo usted se ve diariamente con el presidente y analizan algunos de los acontecimientos que tienen que ver con la actuación del gobierno y la forma que se percibe la actuación del gobierno e incluso el propio presidente de la República, ¿no es cierto? Sí, bueno, no diariamente, sí hay reuniones periódicas, evidentemente, y nosotros hacemos, por ejemplo, tenemos un producto diario que es un análisis que se hace desde la madrugada, un personal haciendo análisis en la madrugada de cómo está posicionado el gobierno en los medios de comunicación y cuáles pueden ser, digamos, los aspectos de mayor nivel de demanda que pueden existir y a lo que hay que darle respuesta, tanto positivo como negativo. ¿Hay una profusión de información sí, tratamos de ser, lo de profusión, tratamos de ser lo más preciso, porque la verdad es que un presidente o un ministro no te va a leer mucho, pues tiene otras cosas que hacer. Entonces, si tú te pones a hacerle unos análisis bien intricados, una cosa, no. Pero nosotros somos bastante puntuales. El exceso de información, por lo regular, satura. Exactamente, satura. Y crea confusión, ¿no? Y crea confusión. Entonces nosotros lo que hacemos son análisis muy puntuales, tratamos de ser lo más preciso posible, sí diariamente, sí le llega diariamente. Además de eso hacemos los barómetros, que los barómetros son cómo van, digamos, cuáles son los temas que las personas están sintiendo más que el presidente debe intervenir, que bueno, el gobierno debe intervenir, y cuáles son los temas en los que cree que el gobierno lo está haciendo mejor. Asimismo también cuáles son los temas en los cuales de alguna manera se está teniendo éxito o hay un éxito a media. Es decir, es una forma de contribuir a tener una mejor política pública. Ustedes procesan las quejas de la población. Exactamente era lo que te iba a decir. Dice, mucha gente habla de la DIAPE, sobre todo personas muy interesadas y gente que vienen de espacios en donde no entienden lo que es el análisis de actores. ¿Qué es un análisis de actores? Un análisis de actores es decir, fulano de tal o tal institución o tales grupos de instituciones apoyan tales cosas y tales otras apoyan tales otras. Y entonces, bueno, a este grupo que apoya, digamos, la jornada extendida, yo voy a estimularlo para que siga apoyando, porque ese grupo le da legitimidad. A este que no la apoya, voy a buscar formas de convencerlo para que estos grupos también apoyen la jornada extendida. Resulta que eso mismo que yo estoy haciendo para la DIAPE era lo mismo que yo hacía cuando yo era el coordinador de la Comisión Política de Participación Ciudadana. Veíamos cuáles eran los grupos que no tenían mayores apoyos
a lo que eran nuestros intereses y cuáles los grupos que tenían menos apoyo. Entonces, a veces a la DIAPE se le quiere criticar y hay alguna gente que ha llegado a la barbaridad de confundirnos con grupos como el DNI que hacen inteligencia, pero el análisis... Pero eso es inteligencia. Sí, pero la nuestra es inteligencia política y busquen en el diccionario que es muy Sí, diferente. sí. Y además nosotros no estamos, usamos exclusivamente información pública, no usamos información privada, no investigamos a nadie. Es decir, ustedes no, nosotros analizamos las posiciones públicas de los diferentes actores. Es decir, a ustedes no le llegan, por ejemplo, las transcripciones de mis conversaciones telefónicas. No, ¿y para qué? Si yo nada más tengo que leer tu Twitter. Precisamente, Ramón, te iba a preguntar eso. El hecho de que haya cambiado la forma de hacer comunicación durante los últimos años, sobre todo con la introducción de las redes sociales y estos mecanismos tecnológicos que no existían hasta hace poco tiempo, ha obligado a cambiar la dinámica de la DIAPE. Tiene que hacer una labor más abarcadora. No solo de la DIAPE, o sea, cualquier institución. La DIAPE es lo que llaman los gringos un think tank o un tanque de pensamiento que existe en Estados Unidos y lo promovieron durante los 90 incluso en el sector privado. Todos los países, incluso en el sector privado se usa, las grandes empresas lo usan. Todo el mundo lo usa. Entonces, los think tank como nosotros, efectivamente, como tú lo dices, hemos tenido un reto a partir del año 2000, 2000 y pico, desde que comenzaron a existir las redes sociales, de que es un reto todavía enorme. Primero por la cantidad de información que hay para procesar. Antes tú leías el periódico, veías cuáles son las posiciones del CONE, cuáles son las posiciones del ANGE, cuáles son estas posiciones que tiene el AIRD, cuáles son las posiciones de los hombres de Herrera, hombres y mujeres de Herrera, etcétera, y hacía análisis y bueno, y te llevaba de ahí, bueno, yo creo que en el sector industrial tenemos esto, o cuáles son las posiciones de los movimientos sociales, yo creo que en salud tenemos esto, pero de repente ahora hay un cúmulo de informaciones y tú ves además... Y de desinformación. Y de desinformación, y mucha desinformación. Pero además tú ves que de repente tú antes decías, los movimientos sociales piensan de tal y X manera. Ya tú no puedes decir los movimientos sociales piensan de X manera. Porque de repente, viendo sus redes sociales, viendo sus blogs, viendo lo que escriben en los espacios públicos, que ahora hay más proliferación, tú descubres que hay movimientos sociales y hay movimientos sociales y hay movimientos sociales. Es una cosa donde hay divisiones, donde tú tienes ya que aprender que este movimiento representa este movimiento representa al otro, esto es un movimiento auténtico, esto es un movimiento pro Leonel, esto es un movimiento pro aquello, así. El trabajo de ustedes, por lo que le escucho, tiene mucha similitud con los efectos que produce un candidato o una empresa, una encuesta, ¿no? Ustedes le llevan, supongo, cada vez que ustedes le presentan esos informes al presidente, es una especie de análisis del temperamento o de la temperatura que existe en el ambiente político nacional con relación a lo que hace o deja de hacer el gobierno. Precisamente. Entonces, ¿cuáles son, si el presidente, a muchos de los cambios en política tienen que ver, se relacionan directamente con los informes que ustedes le rinden al presidente? ¿Y a quiénes más van esos Mira, informes? los informes que nosotros rendimos van al presidente, a los ministros. A todos los ministros. Prácticamente a todos los ministros. Déjame ver. Sí, a los ministros. A algunos directores generales, a personas que tienen responsabilidades, a personas que tienen vocería pública en nombre del gobierno. A esas personas van nuestros informes. Pero supongo que algunos de esos informes tienen información confidencial, ¿no? O una interpretación confidencial de un hecho. Puesta en tantas manos, corren el riesgo de filtración. Yo te dije que a quienes le damos todos los informes, pero los informes son segmentados. Hay informes que solamente los reciben un grupo reducido. Por ejemplo, hay un informe que se llama respondible, que son precisamente aquellos aspectos que desde el análisis cotidiano que nosotros hacemos, entendemos que son retos y que son situaciones que quizá el gobierno debe prestarle atención porque nos pueden provocar. Un informe de esa naturaleza tú no lo puedes hacer público, porque necesita que los responsables sean quienes le hagan eso. Pero son solo informes o también recomendaciones de acciones específicas. También a veces hay recomendaciones de acciones específicas, pero una institución como nuestra tiene que cuidarse de cierto tipo de recomendaciones, porque a fin de cuentas el incumbente tiene aspectos que tú no manejas. Tú lo que le dices, tú le puedes decir, qué sé yo, por ejemplo, nosotros tenemos una que se llama alerta, una alerta
no tiene fecha para ser pasada, puede ser en cualquier momento y la alerta puede ser que, digamos, mira, en Cutupú, en estos momentos, hay un grupo de gente tirada a la calle pidiendo tal cosa. Y se le debería responder. ¿Por qué? Porque ahora eso es Cutupú. Pero eso que está pidiendo en Cutupú puede tener una conexión con otros lugares de La Vega y conectarse a Jarabacoa y tiene potencial de convertirse en un asunto regional. Entonces, ya tú sabes qué medida, yo no tengo que decirte qué medida tú tienes que tomar. Eso es una interpretación de un hecho específico. Exactamente. Entonces, los presidentes, no quiero decir solo el presidente de la República, porque me consta, ¿no? Porque en una oportunidad, el entonces vicepresidente de la República, Carlos Morales Troncoso, me enseñó un par de, estando el presidente Balaguer recibiendo atención médica en los Estados Unidos, los informes le llegaban a él. Y él me dijo, mira las cosas que uno tiene que ver aquí cuando uno está aquí en el Palacio Nacional, ¿no? Entonces, ahí decían incluso que fulano de tal chocó el carro cuando salía del Hotel Lina a las 7:30 de la tarde. Ese tipo de cosas no le concierne a ustedes. No. Porque aquello era una cosa de inteligencia. No concierne, e inclusive todavía voy más lejos. Yo considero ese tipo de información inútil. Claro. Eso es un tipo de información chismográfica. Irrelevante. Mira, una cosa que deberían entender los políticos dominicanos y que lamentablemente cada vez se está entendiendo menos con todas estas posibilidades de las redes sociales y de todas estas cosas, es que ese tipo de información, que hacer política utilizando información de pinchar teléfono, de escuchar informaciones privadas, etcétera, no se puede ya y no es efectivo. Tú y yo podemos estar hablando de política, pero ¿quién dijo que tú y yo tenemos la capacidad de hacer lo que estamos diciendo que vamos a hacer? Tú y yo podemos venir y nosotros nos podemos poner a planear cualquier cosa y decir, mira, el mejor plan del mundo. Y vengo yo y digo, esta gente, pero ustedes quizás no pueden hacer eso, solamente podríamos saberlo cómo, viendo su espacio público, viendo sus redes, viendo con quiénes se relacionen, viendo quiénes le hacen caso a ustedes. ¿Con qué información es esa? Esa información es pública. Doctor, entonces, si hacer información a través de inteligencia militar y inteligencia en política en la actualidad, la verdad, es peligroso. Bien, doctor, si me lo permite, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos después de ella con nuestro distinguido invitado de esta noche, el doctor Ramón Tejada Holguín, director de la DIAPE, que es un organismo o un departamento de la Presidencia de la República responsable de analizar los hechos y las situaciones que se dan en el país que tienen que ver y conciernen con la actividad del gobierno.